Es para mí un placer y a la vez un gran honor eh, presentarles esta tarde al doctor Enrique Larios. El doctor es una persona con una gran trayectoria. eh, por eso el día de hoy únicamente pues me voy a permitir darles una pequeña síntesis curricular porque nos llevaría mucho tiempo poderlo presentar completamente. Bien, el doctor Enrique Larios en la UNAM es profesor de carrera definitivo por oposición, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y consejero universitario. En el Poder Judicial de la Ciudad de México asesora a la implementación de la reforma laboral. En el TEMEC es experto laboralista para integrar los paneles de mecanismos de respuesta rápida en instalaciones específicas México-Estados Unidos. Certificado en normas internacionales de trabajo por el Centro de Formación de la OIT. Es miembro académico, es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y de la National Lawyer USA. Fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD. Esta es una pequeña síntesis curricular. Le cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Larios. Doctor, sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra. Ustedes, es para mí un gran honor poder dirigirme a este selecto auditorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. En primer lugar, quiero agradecer al señor magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, la invitación que me ha hecho para poder participar en esta tarde con ustedes. Muy agradecido con todos el personal por sus atenciones y sobre todo con la magistrada Lidia Barrera Santiago, que ha hecho una presentación de mi persona totalmente inmerecida, pero creo que lo hace con afecto y amistad. Le agradezco mucho, magistrada. Vamos a platicar del nuevo procedimiento laboral. Vamos, pero ¿por qué hay un nuevo proceso laboral? Esto es lo que nos debemos de preguntar. Es un asunto, estamos en un momento muy complicado, pero debemos de comenzar a observar el pasado, que van a ser, no voy a hacer una clase de historia del derecho del trabajo, porque nos llevaría varias conferencias, pero vamos a hablar rápidamente de algunos detalles así, rápidamente, respecto de dónde venimos y cómo viene el derecho del trabajo presentándose en las siguientes, en la actualidad. Vamos a partir del tiempo de la dictadura porfiriana. Fíjense ustedes, durante la época de la dictadura porfiriana, los trabajadores no ganaron ningún juicio en los juzgados civiles. Todos los juicios los perdieron. No estaban hablando de un despido injustificado, no estaban hablando de otra cosa, sino estaban hablando de accidentes y de enfermedades de trabajo contraídas en la incipiente industrialización de la dictadura porfirista. Entonces, había una consigna para no darle la razón a los trabajadores. No hay un solo juicio ganado por los trabajadores. Esto fue un reclamo muy fuerte ya en el estallido de la revolución. En el estallido de la revolución se exigían derechos laborales y en el estallido de la revolución se exigía una nueva justicia del trabajo.
En el año de 1917, en nuestro constituyente, al momento de establecer el artículo 123, en ella lo que se señaló fue esta cuestión que es muy importante. Hagamos una nueva justicia laboral independiente de lo que en ese tiempo era el Poder Judicial. O sea, este era el objetivo. Y se formaron las juntas de conciliación y arbitraje. Ese era el modelo ideal para ese instante, establecer la justicia del trabajo, ¿verdad?, de una manera tripartita, donde pudiera primeramente privilegiarse la conciliación. Entonces eran juntas. ¿Por qué? Porque era la junta entre un representante gubernamental, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Y se suponía, o sea, el objetivo era que esos tres personajes escucharan cada juicio y cada asunto lo resolvieran antes que judicializarlo, lo llevaran precisamente a una conciliación. Y claro, decían, y si no se puede la conciliación, entonces entremos al arbitraje. Y bueno, pues entonces estaríamos ya juzgando el asunto. Por eso son juntas de conciliación y arbitraje. Surgen en el Constituyente de 1917 como una nueva forma de hacer justicia. Una justicia no exclusiva para el trabajador, pero tampoco exclusiva para el patrón. Una justicia que diera la razón en unos asuntos cuando tuviesen razón los patrones a los patrones y cuando tuviesen razón los trabajadores a los trabajadores. Y no como era su antecedente de la dictadura de Porfirio Díaz. Por eso es muy importante partir. Después del Constituyente del 1917, los estados de la República comenzaron a hacer dos cosas fundamentales. Uno, reglamentar el artículo 123. O sea, cada estado de la República podía reglamentar el artículo 123 constitucional. Y lo reglamentaron. Pero cada estado de la República también fundó sus juntas de conciliación y arbitraje. En algunos lugares, pues con más espacio, en otros con menos espacio, y estoy hablando de espacio para poder entender los problemas laborales, porque no se tenía precisamente una cultura del derecho del trabajo. Ya esa cultura existía en Europa. Esa cultura del derecho del trabajo ya existía en los Estados Unidos de Norteamérica, que son nuestros referentes culturales para México. Entonces, vean ustedes cómo estamos precisamente en un momento en que nos dicen: este es el modelo ideal para las juntas, este es el modelo ideal para hacerle justicia a los trabajadores, este es el modelo ideal para poder dirimir los conflictos entre patrones y trabajadores, etc. Y bueno, comenzaron a funcionar y no funcionaron mal. Había todavía el fervor revolucionario y se discutían férreamente los asuntos, pero se iban resolviendo poco a poco. En el transcurrir ya de los gobiernos post-revolucionarios, las juntas de conciliación y arbitraje, que fueron órganos constitucionales generados por un constituyente, fueron absorbidos por los poderes ejecutivos en los estados de la República. Y para el año de 1927
surge un problema interesante. Hay una huelga que afecta 7 estados de la República. Y ninguna junta local decía, es mi competencia, porque la resolución tendría que ser una solución para 7 estados. Entonces, cualquier junta decía, pues los otros 6 estados van a decir que soy incompetente. No puede ser que sea yo. El presidente Plutarco Elías Calles, un hombre sagaz, un presidente, pues no voy a decir que era un hombre bueno, pero era un hombre inteligente. Se sacó de la manga el concepto de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Como nadie quería conocer el asunto, dijo, aquí creamos la Junta Federal y la Junta Federal resuelve el problema ferrocarrilero. Y los ferrocarrileros lo aceptaron, los patrones del ferrocarril lo aceptaron, los gobiernos estatales lo aceptaron, de facto, porque no estaba previsto en la Constitución, pero se aceptó. Para el año de 1929, para el año del 29, viene una reforma constitucional. Y la reforma constitucional dice, ya los estados de la República no pueden reglamentar el artículo 123. Esto se le reserva exclusivamente al Congreso de la Unión. Y ya el Congreso de la Unión toma estos elementos. Para el año del 31 se publica la primera Ley Federal del Trabajo. Y entonces esa ley, conforme esta reforma, echa abajo todas las leyes de los estados y entonces tenemos una ley federal para todo el país, la Ley Federal del Trabajo. Creada por Jesús Castorena, un laboralista, pues muy antiguo, pero fue quien diseñó la ley, hizo los trabajos y la hizo muy bien, hizo muchas cosas, pero tuvo que someterse a muchos intereses del momento. ¿Qué pasó con las juntas? Bueno, la propia ley estableció 2 competencias, la competencia federal, es decir, para ciertos asuntos, ciertas industrias, ciertas empresas, ciertos comercios, ciertos servicios, van a ser de carácter federal. Y todo lo que no esté en esa lista, lo que no esté en la lista es de competencia local. Y así nos acostumbramos, y así estuvo bien además. Entonces, vamos a ver que en los estados de la República, los gobernadores nombran a un presidente de junta local. Al presidente de la Junta Federal lo nombra el presidente de la República. Con posterioridad, las juntas de conciliación y arbitraje quedan encuadradas, la federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hasta la fecha. Las juntas de conciliación y arbitraje locales quedan encuadradas en las facultades del Poder Ejecutivo de los estados y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México con una característica. El presidente de la República nombraba al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y nombraba al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, así comenzó a trabajarse. Y entonces el asunto fue que fue creciendo este tema.
Las juntas trabajaron, hicieron un esfuerzo importante, tuvieron sus errores, pero eran lógicos, pero se avanzó en la justicia del trabajo. Esta justicia laboral llegó al año de 1970. Y en el año de 1970, el más distinguido laboralista que México ha tenido, don Mario de la Cueva, es el autor principal de la Ley Federal del Trabajo vigente. Es decir, la ley de 1970 es ley vigente. Por supuesto, con muchas modificaciones, muy distante del 70, pero fue un gran avance también. Un gran avance para el sindicalismo, la ley del 70, un gran avance para los trabajadores, un gran avance para los trabajos especiales. Hubo cosas muy interesantes en la ley del 70 y ustedes todavía pueden conseguir los libros de Mario de la Cueva y leer en Mario de la Cueva cómo fueron las discusiones, qué fue lo que él propuso y qué fue lo que al final de cuentas determinó la comisión. Y lo que se determinó en la comisión, eso pasó en la Cámara de Diputados, luego en la de Senadores, y se publicó la ley de 1970, que entró en vigencia el 1 de mayo de ese año de 1970. Hay muchas versiones de por qué se dio esa ley. Quizás la más creíble es que el presidente Díaz Ordaz con eso le agradecía al movimiento obrero que no haya participado en el conflicto estudiantil de 1968, un triste acontecimiento que cimbró el alma de la nación, cimbró a la Universidad Nacional Autónoma de México y cimbró a muchas otras partes sensibles de nuestra nación. Pero eso es lo que dicen algunos autores. Por ejemplo, esto lo comenta muy claramente Néstor de Buen en sus textos. Bueno, ya estamos en 1970. Ya tenemos una ley muy avanzada. Para el año de 1980, 10 años después, se hace una reforma laboral que comienza a tener sus efectos en el año 81. ¿Qué pasó con esa reforma? ¿De qué se trató esa reforma? Esta reforma trajo muchos beneficios en el proceso laboral. Por ejemplo, la audiencia, se decía, presentas tu demanda, vas a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en una primera instancia, ya en una primera audiencia, y ahí es posible que se solucione. Y tuvo sus avances, pero en el campo colectivo se complicaron las cosas. Las huelgas se hicieron técnicas. Y entonces algunas cosas de carácter técnico, bueno, pues los trabajadores, si no las conocían, estallaban la huelga, bueno, pues venía el patrón, pide la inexistencia. Entonces lo que decimos es, sí les dieron a los trabajadores en lo individual, pero les quitaron en el carácter colectivo. Hasta ahí estamos en 1981. ¿Qué pasa en diciembre de 1982? Y comienza a penetrar durante 83 como la humedad. Así cuando comienza la humedad, se comienza a ver una manchita, a veces ni se nota, y luego va creciendo, 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 y tenemos una gran humedad. Se estableció
el régimen neoliberal. Las doctrinas neoliberales. Al día siguiente que Miguel de la Madrid tomó posesión, se sometió a los dictados del Fondo Monetario Internacional y se sometió a los dictados del Banco Mundial. Eso fue lo que pasó en el año 82. Pero eso es una cuestión de política general. Pero lo tenemos que explicar porque después, en este espacio del neoliberalismo, la justicia del trabajo se fue haciendo pequeña. Fue quedando hasta con un ambiente putrefacto para el derecho del trabajo. Y entonces aquel proceso, ese trabajo que habían hecho muy bien las juntas de conciliación, aquí comienza a decaer totalmente. No digo que antes no tuviera errores, tenían errores, pero no eran tan tangibles como comienzan a partir de 1982. Para los presupuestos del año 83, a las juntas de conciliación y arbitraje comienzan a reducírsele los presupuestos. Las juntas de conciliación y arbitraje entonces comienzan al reducirse los presupuestos, pues comienza a haber otro tipo de problemas. Más adelante van caminando los regímenes neoliberales y más adelante vamos a encontrarnos otro asunto grave. El asunto grave es que en las juntas de conciliación, el personal que se jubila o renuncia no se repone. Se fue un trabajador por renuncia, se fue por jubilación. El trabajo que se hacía en la junta, en esa junta, se lo repartían entre los demás trabajadores porque no se abrían esas plazas. Se llamaban, ¿y la plaza qué pasó? La plaza de fulano quedó congelada. Y se congeló la plaza. Y entonces el proceso se comenzó a hacer turbio. Ya la relación entre los representantes del capital y los representantes del trabajo cayó en cierta connivencia. Ya no iban a defender los intereses de sus compañeros de clase, sino iban a hacer negocios, asuntos, con algunas excepciones, porque siempre hay excepciones, no generalizo. Pero la gran mayoría sí eran de una marcada tendencia a que fueran perdiendo los trabajadores derechos. Y las juntas se fueran empobreciendo. Esto trajo una gran corrupción en el mundo del trabajo. Trajo una gran corrupción. Y la gran corrupción grave se dio precisamente en la materia colectiva. En la materia colectiva porque comenzaron a firmarse contratos colectivos de trabajo a espaldas de los trabajadores. Precisamente con aquella reforma de 1980, que entró en vigor en 81, la reforma de la huelga, ahí comenzaron precisamente a establecerse este tipo de contratos colectivos de trabajo para la protección patronal. Esto, o sea, es todo lo contrario. Es el mundo kafkiano. Un contrato colectivo de trabajo, sí, pero para la protección del patrón, no para la protección de los trabajadores como debe de ser. Y siguió avanzando esa bola, esa bola de nieve siguió creciendo. Y para el año 2003, 2004, apareció un estudio que se permitió hacerlo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Su presidente era Jesús Campos Linas,
Y el presidente Jesús Campos dijo, así hagan el estudio. Y se encontró en ese estudio que más del 90% de los contratos colectivos registrados eran contratos colectivos para la protección patronal. Esto era un problema, porque no eran contratos auténticos, era simulación de contratos, era para dejar a los trabajadores con las manos atadas. Bueno, pues entonces esto se comenzó a hacer un escándalo. Para el año de 2009 se presentó una primera queja en la Organización Internacional del Trabajo. La presentó el sindicato minero, el sindicato de la UAM y otros sindicatos aparecieron firmando una queja en contra de estos contratos colectivos de trabajo. En la Organización Internacional del Trabajo. En 2010 se presentó una segunda queja. Ahora, con el apoyo de una organización mundial de sindicatos de trabajadores, hicieron precisamente esa queja, ¿verdad? Industria Old, o sea, todo industria, y es un sindicato mundial, es una confederación de sindicatos mundial y que apoyaron esta queja ante la Organización Internacional del Trabajo. El derecho internacional también es lento. Claro, no nos debe de gustar esto, ¿no? Ni conformarnos, ¿verdad? Pero es lento. Y fue hasta el año de 2015 cuando el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Libertad Sindical, el Comité de Cumplimiento de Normas, estos tres comités de la OIT, ¿verdad?, pidieron que este asunto se ventilara en 2015. Y en el seno de la organización de la OIT, ahí se discutió. Y lo que pasó fue, a ver, vamos a entrar. Por supuesto, el representante del gobierno de México dijo que eran puros infundios, que no era cierto lo que se decía. El representante de los patrones de México también dijo, no, estamos muy bien, eso no es falso. ¿Quién sabe qué locos están diciendo esas cosas? Tampoco, no es cierto. Unos representantes de trabajadores, CTM, CROM, dijeron, no, eso no está tan mal. Y representantes de sindicatos independientes, ISOs y algunas asociaciones de carácter civil dijeron, sí, es cierto lo que está pasando. Pero eso no le preocupaba al gobierno de México, no le preocupaba al gobierno de México, no era preocupante. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense ustedes. Comenzaron a pasar los representantes y un representante de los trabajadores de Colombia dijo, sí, es cierto, en México existen esos contratos, son kafkianos, son antagónicos a lo que debe de ser un contrato colectivo de trabajo. Se engañan los trabajadores. Bueno, era el representante de los trabajadores de Colombia, no le preocupaba al gobierno. Una lideresa de Finlandia también dijo, sí es cierto, hemos estado en México
hemos observado este tipo de contratos que no tienen beneficio para los trabajadores, están en los límites de la ley. Todos ustedes verán que un contrato colectivo este es el límite de la ley, este es el piso de la ley, y en el contrato colectivo se construyen nuevos derechos. Bueno, estos contratos colectivos de trabajo, para la protección patronal, planos, en el mismo nivel que la ley. O sea, no había nada de construcción para los trabajadores. Pues ahí estaba otro problema. Pero subió el representante de los trabajadores del vecino del norte. Y el representante de los trabajadores del vecino del norte sí dijo, sí existen esos contratos colectivos de trabajo. En México existen. En México las juntas de conciliación y arbitraje carecen de independencia y de autonomía porque están bajo las órdenes del presidente de la República, están bajo las órdenes de los gobernadores de los estados. ¿Y cómo es que un órgano que imparte justicia dependa del Poder Judicial? Perdón, del Poder Ejecutivo. Lo correcto era que pertenecieran al Poder Judicial. No, del Poder Ejecutivo. Eso era lo que reclamaba ya el representante de los trabajadores estadounidenses. Y tampoco le preocupó mucho al gobierno. ¿Sí? Está bien que lo digan. ¿Cuándo le preocupó al gobierno? Esto le preocupó cuando el representante del gobierno norteamericano subió a decir que sí era cierto esto de los contratos colectivos para la protección de los patrones. Y entonces dijo, las juntas de conciliación y arbitraje deben desaparecer. Y los órganos de justicia los deben de tener los poderes judiciales de los estados y de la federación. Y debe de haber una seriedad en la conciliación, porque quiero decirles, la conciliación la celebrábamos con las estenógrafas de la Junta, o mecanógrafas, como les quieran llamar. Ellos nos preguntaban, ¿van a conciliar? No, no quieren conciliar, papá, rápido. Pero eso era toda la conciliación. Bueno, pues entonces vino eso sí preocupó. Lo que dijo el representante del gobierno de los Estados Unidos sí le preocupó entonces al gobierno de México. Ahí sí comenzó la preocupación. ¿Qué es lo que está diciendo? Y bueno, pues ante esa situación le dijeron a México, a ver, el año entrante se vuelve a revisar este asunto para ver qué se avanzó en las reclamaciones. Ahora, esto que les estoy comentando, ustedes saben, OIT, Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, y ahí encuentran todo lo que les estoy diciendo. Claro, con todos los detalles y los discursos completos, etcétera. Pero así sucedió. Ahí fue donde le preocupó. Esto sí le preocupó al gobierno de México. Y lo que se hizo fue llegar y comenzar a preparar una reforma. Entonces se hizo una reforma que fue difícil. ¿Por qué? Porque conforme lo que habían dicho los representantes, el representante del gobierno norteamericano, pues simplemente era muy difícil de hacerlo en México, pero tenían que hacerlo, porque ya se los habían dicho desde el Imperio del Norte. Y entonces este asunto comenzó a ver cómo hacerle. Fue hasta febrero 24 de
2017, cuando se tuvo la reforma constitucional. Y la reforma constitucional entonces ya habla de otras cosas. Fundamentalmente habla de la negociación colectiva. Con ese asunto de la negociación colectiva y las exigencias de Washington, el presidente anterior tuvo que modificar su conducta y firmar el convenio 98 de OIT sobre la negociación colectiva. Pero lo mandó a la Cámara con una consigna: lo congelan. Yo lo firmo porque estoy obligado, pero sería antidemocrático que me pidan que yo maneje al Poder Judicial y el Poder Judicial al Poder Legislativo y el Poder Legislativo brinque. Bueno. Entonces, de esa manera pasó el asunto al órgano, al Senado de la República, y ahí se quedó congelado. Ahí se quedó congelado. Vino entonces un proyecto de reforma de la CTM y de la CROC juntos. Y ellos lo que señalaban era precisamente: vamos a hacer una reforma constitucional, pero luego en la ley reglamentaria buscamos la manera de que las cosas sigan igual. Una de las cosas que criticó el representante norteamericano fue que qué tenían que hacer los representantes del capital y del trabajo en la justicia del trabajo, que esto inhibía la justicia del trabajo. Eso es lo que dijo el representante. ¿Cómo es posible que tengan que estar los representantes de los patrones y de los trabajadores? Quizás en algún momento ese fue el método, pero en estos tiempos ya no es. Debe de ser judicial el asunto. Y bueno, se buscaba que en los poderes judiciales hubiese representación de capital y del trabajo, tanto en el federal como en los locales. Se estableció que existiría un órgano de conciliación, un órgano administrativo de conciliación, que tomara la conciliación en serio. Porque si los órganos de conciliación fracasan, pues entonces si no pueden conciliar, fracasan. Y entonces todas estas cosas tuvieron un impacto precisamente en el mundo del trabajo mexicano muy importante. Pero se quería, vamos, como decimos los mexicanos, dorar la píldora. ¿Verdad? Ya está la reforma constitucional, ya se había ido Obama, ¿verdad? Ya se fue Obama, ahora pues, a ver, vamos a hacerle al cuento. Y bueno, pues tuvimos que ver. ¿Qué es lo que sucedió? Hasta el año de 2019, el 1 de mayo de 2019 se publicó la reforma constitucional, que tiene una gran lucha, una lucha muy importante, la lucha por combatir la simulación la simulación jurídica en los asuntos laborales. Por ejemplo, la Constitución y la ley nos hablan de que los trabajadores deben de laborar solamente 8 horas en jornada vespertina, en la nocturna 7, en la mixta 7:30. Pero se permitió y se sigue permitiendo que haya jornadas mayores a las permitidas, pero no tienen valor en la ley. Sin embargo, también hubo muchos laudos, porque en materia laboral todavía se emiten laudos en los que se ve esto como cuestión de carácter normal. El tiempo extraordinario, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, la jurisprudencia dijo, no, si un trabajador habla de tiempo extraordinario, que pruebe que trabajó ese tiempo.
como si el trabajador no tiene la administración de la empresa, ¿verdad? En general, todo esto vino a tener una serie de cambios y de modificaciones para, fíjense ustedes, vamos a hablar de lo que dice encubrir, está prohibido encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Fíjense qué fuerte es lo que se está diciendo en el nuevo proceso laboral. Encubrir las relaciones laborales. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. ¿Verdad? Tratándose de las partes, que se presenten testigos falsos, alterar documentos firmados, exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier otro momento de la relación laboral, presentar hechos notoriamente falsos en el juicio laboral. Imagínense ustedes, no nada más los patrones mentían, también los trabajadores. Imagínense un jardinero salir diciendo, yo ganaba 15,000 pesos diarios. Bueno, pues sí, pues eso es inverosímil. Pruébame que es inverosímil. Y si no lo pruebas, te condenan. Y así, ¿verdad? Muchísimas cosas que son parte de la cotidianidad de las juntas de conciliación y arbitraje. Por eso vino un nuevo proceso laboral. Por eso se tiene hoy un nuevo proceso donde vamos a tener jueces, verdaderos jueces, y les llaman que sean jueces proactivos. Que sean jueces proactivos, es decir, van a tener muchas facultades que no tiene un presidente de junta especial, que es el equivalente a un juez, solamente que tiene que estar consultando con el representante del capital o del trabajo, o por lo menos sacarles las firmas. Bueno, pues entonces esto viene a hacer un cambio. Vamos a tener un juez con facultades para poder enderezar los asuntos. Vamos a tener una parte escrita. Por eso el juicio laboral es predominantemente oral. O sea, debe de predominar la oralidad. Se incluye también aquí, ¿verdad?, que se les dé un número se les asigne un buzón electrónico para que se pueda precisamente notificar vía electrónica a los trabajadores o a los patrones. Entonces, ¿tenemos un nuevo proceso? Sí. ¿Es el proceso como se sigue ahorita, como se está dando en las juntas de conciliación y arbitraje? No. El nuevo proceso es otra cosa. El nuevo proceso nos dice, por un lado, dice, presentas tu demanda por escrito en la oficialía de parte, es decir, como tradicionalmente se hace. Creo que nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque quizás hubiésemos vislumbrado un procedimiento en línea, un juicio en línea. Y quizás tengamos que avanzar porque hoy en día con la pandemia, pues este tema de estar trabajando en línea como lo estamos haciendo el día de hoy, indudablemente que viene a modificar mucho de lo que hacemos. Pero el nuevo procedimiento nos dice que hay que presentar la demanda. Pero hay que presentarla acompañada de las pruebas. Y antes no, antes se presentaba la demanda y había un momento procesal oportuno para presentar las pruebas. Ahora se presentan con la demanda. Y ya que se tiene la demanda, se le asigna buzón electrónico a la parte trabajadora para que se turne este expediente, se admita y se turne precisamente para que pueda darse el emplazamiento, ¿verdad?,
para que pueda darse el emplazamiento en 5 días al patrón. El patrón, una vez que tiene esta notificación, tiene 15 días, tendrá 15 días para contestar la demanda. Y en la contestación de la demanda deberá de objetar las pruebas de su contraparte. Ese es su momento procesal oportuno. Aquí hay unas cuestiones muy importantes, ¿verdad? Que la preclusión juega un papel básico en todo el proceso. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para hacer las cosas? Y si se pasa, ya no hay vuelta de hoja. Ya no se pudo hacer, no se hizo. Luego viene, después de la contestación, viene la réplica del trabajador. Y después de la réplica vendría la contrarréplica. En la contestación también, si hay una contrademanda, ahí se puede contrademandar en la contestación de la demanda. Y se tendría que contestar en la contrarréplica. Entonces tenemos demanda, contestación de la demanda, réplica y contrarréplica. Y aquí tenemos a dos personajes importantes. El secretario instructor, que es el que tendrá que ser el auxiliar, y seguramente los jueces de lo laboral, los nuevos jueces de lo laboral, deberán de tener muchos, quizás deberán de tener muchos o varios secretarios instructores. Porque el cúmulo de trabajo en materia laboral es bastante grande. Y él tiene la obligación de depurar el expediente, de fijar la litis, de establecerlo para que podamos entrar precisamente a la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio es donde van a estar precisamente el juez para resolver el asunto, para escuchar las pruebas, para escuchar a los absolventes, a los testigos, aquellos que se consideren. Las pruebas ya no van a ser amplias, totalmente todas las pruebas que se puedan, y que se hacían unos peritajes. En México se aplica mucho eso de que el que paga manda. Hago un peritaje, pues es para que se haga lo que yo quiero. Entonces, ahora el peritaje cambia, las periciales cambian. Las periciales van a ser por parte del Estado. Entonces, vean ustedes cómo el juicio ordinario, que es lo que tomamos nosotros como base, parte de esta situación para poderse desarrollar este proceso de una manera más amplia. Ha cambiado el criterio. La justicia laboral viene hoy al Poder Judicial en busca de una reivindicación de los juicios del orden laboral. Que no tengan que intervenir representantes del capital ni representantes de los trabajadores. Pueden intervenir sus abogados patronos, eso sí, pero no tener aparte de sus abogados patronos representaciones, ese famoso tripartismo que insistimos no le hizo bien en los últimos años a el país. Y ahora tenemos un juez, ese juez que tiene que resolver asuntos, ese juez que tiene que resolver los asuntos del proceso ordinario y del proceso especial. Pero tenemos otras cuestiones. Esos son los de carácter individual. Tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, tenemos el procedimiento especial colectivo. Y esto es algo novedoso. Esto es algo que ya tenía, indudablemente que tiene raíces en el anterior, en la experiencia. En la experiencia ya se tenía esta situación de
de los procesos colectivos. Pero ahora tenemos ya un proceso directamente para los asuntos de orden colectivo. ¿Cuáles van a ser los más socorridos procesos especiales colectivos? Bueno, pues imaginemos la reclamación de la titularidad de un contrato colectivo de trabajo entre dos sindicatos. Este va a ser prácticamente cosa de muy cotidiana. ¿Y por qué lo digo? Porque la pluralidad sindical que se tuvo que reconocer en la jurisprudencia, la ley la recoge totalmente. La ley recoge totalmente este asunto. La ley toma y entonces tenemos asuntos del orden colectivo. Y les voy a decir, y todavía falta el procedimiento de huelga. Y en estos procesos colectivos, fíjense, en los nuevos procesos se tiene que tener mucho cuidado. Siempre me he expresado prácticamente en diversos ámbitos del país, no voy a decir que en toda la República, pero en diversos ámbitos del país me he expresado de que deben de existir juzgados laborales individuales y juzgados laborales colectivos. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo llevar un asunto individual que un asunto colectivo. El asunto individual por un despido va el patrón, va el trabajador o van los abogados y eso se resuelve allí. Pero los asuntos de carácter colectivo no van los abogados, no, van parte del sindicato. Y si son dos sindicatos, pues se les duplica el número de personas que están pendientes de una resolución en este asunto. Por eso es muy importante entender, que los juzgadores, la agenda de un juzgador laboral en materia individual tiene un ritmo, puede llevar un ritmo, cada media hora, cada hora o cada dos, para que puedan decir el derecho laboral. Pero los asuntos de orden colectivo no son de una hora, no son de dos, son de varias horas. Es de un tiempo importante que entregarle a escuchar razones colectivas que tienen pues mucha significación. Esto sí es una cuestión importante. El asunto es que la justicia laboral dentro de los poderes judiciales deberá de ser tratada a la altura de las demás materias, de la materia civil, de la materia penal, de la materia familiar. A esa altura debe de ser, porque en estos momentos no está tratada así, por esa reducción de presupuestos, por esa reducción de personal. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado esto? Esto ha provocado un problema muy grave, un rezago tremendo de juicios individuales, de juicios colectivos. Los asuntos de huelga. En los asuntos de huelga, los gobernadores le metían mano a los conflictos colectivos, le metían mano en la federación también. Los juzgadores del Poder Judicial no pueden tener consignas. Ellos no pueden tener consignas del Poder Ejecutivo, no pueden tener consignas del grupo, sino que lo que deben de hacer es una justicia a la altura de lo que se está haciendo en todas las demás materias. Pero falta también decir, es algo que está fuera del Poder Judicial, que se crearon centros de conciliación laboral.
Hay un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que cada día va tomando forma. Jurídicamente ya está instalado, ya tiene director general, ya está funcionando cotidianamente, pero ahora también deben de existir centros de conciliación laboral en cada estado de la República para la materia local. Y esos centros de conciliación son de carácter administrativo. Por lo tanto, algo muy importante que cambia la fisonomía, esto ya es el nuevo proceso laboral, antes de ir al juzgado, tengo que ir a tocar la puerta del centro de conciliación. Y cuando vamos al centro de conciliación, es ese centro. Fíjense ustedes, si el centro de conciliación no concilia por lo menos el 50% de los asuntos, será un fracaso ese centro de conciliación. Quizás los funcionarios de ese centro no están haciendo su trabajo. Quizás no tengan al personal especializado porque ahora nos exigen conciliadores especializados para poder resolver las conflictivas, que se cumplan los principios de la conciliación. Ya la semana pasada, la maestra Valdespín les estuvo explicando estos principios. Bueno, pues vamos caminando. Pero fíjense que la reforma laboral es muy complicada. Estamos en un momento muy complicado, pero va caminando. Los artículos transitorios de la reforma van señalando tiempos y se están caminando en diversos tiempos con los estados de la República. En noviembre de este año deben de abrir 8 estados de la República, deben de abrir ya sus juzgados o tribunales laborales y deberán de llevar los juicios, pero también al mismo tiempo deben de abrir los centros de conciliación. O sea, los 8 estados tienen que abrir sus juzgados de lo laboral, pero también por parte del gobierno deben de abrir los centros de conciliación, porque la gente va a tener que tocar la puerta antes de ir al juzgado, tendrán que ir al centro de conciliación. Claro, con las excepciones del 685 ter. El artículo 685 ter nos dice cuándo no se debe de ir al centro de conciliación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una serie de hipótesis. Si me pongo a hablar de las hipótesis, pues nos vamos a quedar mucho tiempo, pero ya saben ustedes a dónde buscar. 685 ter, ahí lo encuentran. Y esas son las excepciones. O sea, todo tendría que caminar, pero yendo al centro de conciliación, pero si se trata de algunas de las excepciones del 685 ter, tendríamos que ir ya directamente al juzgado. Y también esto significa preparación de los juzgadores del Poder Judicial, de los poderes judiciales de la República. Entonces, este año, 8 estados se van a incorporar ya a trabajar esto. El próximo año tendrán que incorporarse otros 10 o 12 y se dejará un espacio aproximadamente de 11 para el último año, tal y como lo dice, tal y como lo señalan los artículos transitorios de la reforma. No se está desfasando, va bien pianito, con pandemia y sin pandemia, se sigue caminando en la reforma laboral, ¿verdad? Y el Poder Judicial Federal tiene hasta 4 años, pero claro, de eso ya pasó 1 año, ya le quedan 3. Ya le quedan 3 al Poder Judicial Federal para establecer los tribunales laborales o juzgados de lo laboral
que vengan a suplir lo que son las juntas especiales de conciliación y arbitraje, tanto las radicadas en la Ciudad de México como las que están en el interior de la República. Vean ustedes que estamos en un nuevo panorama. Es complicado, pero no imposible. Es algo que nos beneficia, pienso que sí nos beneficia el nuevo proceso laboral. Yo creo que lo que se le está entregando a los poderes judiciales del país, empezando por el del Distrito Federal, de los estados de la República y los de la Federación, es la esperanza de que podamos tener una justicia verdaderamente pronta, expedita. ¿Va a haber problemas? Va a haber problemas, indudablemente. ¿Dónde no hay problemas? Pero los problemas nos dan templanza. Cuando vencemos los problemas, tenemos precisamente la templanza suficiente para poder nosotros expresar que hemos cumplido nuestra función. Este trabajo de la reforma hay que hacerlo con acuiciosidad, con cuidado, con esmero, preparar a todos a los individuos que vayan a impartir justicia laboral, deben de estar muy preparados, porque en materia laboral no hay segunda instancia. En materia laboral, todos los asuntos concernientes donde haya violación al procedimiento o donde una sentencia violente los derechos o se sienta violentado alguna de las partes, se va al amparo. Hay un trabajo muy importante que se hace en amparo laboral. Incluso en la universidad les digo a mis alumnos, ustedes deben de saber derecho del trabajo y derecho de amparo. Porque si no saben derecho de amparo, cuando se amparen en contra de una resolución, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a buscar un amparista? Pues van a trabajar ustedes para el amparista y no para ustedes mismos. Bueno, pero solamente que en el caso de un juzgador, este va a ser el índice de calificación. ¿Cuántos asuntos le tira el Poder Judicial Federal a el Poder Judicial, al Poder Judicial de los estados de la República o de la Ciudad de México? ¿Cuántos? Y eso será la calificación, ¿verdad? Pero si piensan no va a haber amparos, no, sí va a haber amparos. En las juntas de conciliación y arbitraje los asuntos se van. En las juntas de conciliación y arbitraje se tiene un régimen informal, pero cuando pasamos al amparo nos vamos a los formalismos del amparo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que estarlo. Por eso es muy importante esta formación. Pero esto es para quienes están estudiando las carreras en las diferentes instituciones de educación. Pero aquellos que se dediquen a hacer justicia, aquellos que estén en el auxilio a la justicia del trabajo en los poderes judiciales, deben de saber que pueden tener una calificación, y la calificación será del Poder Judicial Federal, porque ellos tienen, los jueces de amparo, ahí tienen un asidero todavía importante. Todos los abogados laboralistas que nos hemos dedicado a litigar, vamos al amparo, tanto indirecto como directo. Y esos son los grandes calificadores. Esos serán los que seguirán calificando el desempeño de los demás. Entonces, ¿tenemos un nuevo modelo de justicia laboral? Sí. ¿Es el mejor? No sé si sea el mejor, pero que lo podemos hacer un buen espacio de trabajo. Se puede hacer muchas cosas muy bien hechas con este proceso,
creo que podemos renovar la justicia del trabajo y cumplir las esperanzas tanto de trabajadores como de patrones, pero sobre todo del pueblo de México. Yo les agradezco mucho y estoy a la disposición de ustedes para contestar las preguntas que se tengan, que quieran ustedes formular y que con mucho gusto trataré de dilucidarlas. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias, doctor. Y tenemos algunas preguntas de los compañeros que están participando hoy. Una de ellas es, pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de la reforma en el juicio laboral? Bien, el objetivo principal de esta reforma fue acabar con la simulación laboral. La simulación jurídica laboral se los estuve leyendo hace rato. Imagínense ustedes cuando la ley se mete a hablar de cuestiones como dice, encubrir relaciones con actos jurídicos simulados. Es una denuncia, la ley está denunciando este tipo de trampas que han hecho muchos abogados, ¿verdad? Sí, para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o seguridad social. Bueno, pues esto es una simulación y la justicia laboral se ha hecho pato, así, para darnos a entender, en muchas cosas no lo ha hecho. Pero ese es el objetivo fundamental de la reforma, acabar con esa simulación laboral. Porque esa simulación nos lleva a la corrupción y la corrupción de una manera grave. Bien, otra pregunta. Nos dice, ¿la implementación del cambio de presidentes de junta a jueces será un cambio significativo o se corre el riesgo de que continúe la misma forma de trabajo como actualmente se realiza en las juntas de conciliación? Miren ustedes, mucho depende de cómo se manejen las personas. Las personas, si no se manejan bien, pues esto va a ser muy difícil. Y muchas de las cuestiones de de las malas prácticas de las juntas van a quererlas repetir en los juzgados de lo laboral. Pero para eso se tiene un juez proactivo. Yo les dije, tenemos un juez proactivo con amplias facultades para conducir el proceso, ¿verdad? Un desempeño en el cual puede llamar la atención y no estar, pues que a lo mejor no quieren los señores representantes del capital y del trabajo. Entonces sí es muy significativo, muy importante. Están todas las herramientas para mejorar la justicia del trabajo. Quiero decirles, es un juez muy diferente a un presidente. Tiene mucho más poder que un presidente de junta especial. Y creo que se puede trabajar si se sabe utilizar las herramientas jurídicas que da la ley. Otra pregunta. ¿Considera oportuno y prudente una especialización por parte de los abogados que asistan a este nuevo procedimiento y para los operadores jurídicos? Mire usted, siempre es conveniente especializarse en algo. Yo respeto a las personas que quieran desarrollar su carrera como la quieran desarrollar, pero en muchas partes pues, se les denomina todólogos. Entonces van a un juicio penal, van a un juicio civil, van a un juicio mercantil, van a un juicio laboral, van a un juicio de 20 cosas, ¿no? A todo lo que les caiga. Entonces yo he escuchado abogados que dicen todo lo que caiga es bueno. Bueno, pues entonces esa es una visión. Pero los juzgadores laborales deben de especializarse, deben de conocer a profundidad las normas del trabajo, deben de tener conocimiento, deben de conocer. Yo les voy a decir, hay 4 cosas que hay que conocer fundamentalmente. La Constitución, número 1. El 123 hay que entenderlo.
y entenderlo históricamente, entenderlo socialmente. ¿Para qué sirve la Constitución? La Ley Federal del Trabajo es nuestra herramienta principal. Luego tenemos, después de la ley, tenemos los tratados internacionales con la OIT o bien con el vecino del norte, ¿verdad? O bien hay tratados también de materia laboral con la ONU. Bueno, tenemos que conocer de tratados internacionales. Y la cuarta, si ustedes analizan cuáles son los grandes capítulos de la jurisprudencia, está la civil, la penal, la administrativa y la laboral. Quien se quiera dedicar al trabajo debe de abrir la jurisprudencia laboral, debe de conocer los criterios que se tienen en la justicia laboral, que están precisamente en la jurisprudencia. A lo mejor se cambia el modelo también, porque también el Poder Judicial está en vías de que pueda ser modificado. Bueno, pero si vamos a un sistema de precedentes, es muy semejante, ¿verdad? Tiene sus diferencias, ya lo sabemos, es buscarle un poquito a lo anglosajón. Entonces, se necesitan muchas cuestiones que hacer. Esas son las cuestiones de especialización. Hay que conocer esos 4 rubros. Esos 4 rubros que les digo, vamos a conocer la Constitución, el artículo 123 fundamentalmente, el artículo 5, hay varios artículos que están relacionados con el trabajo. Hay que conocer la Ley Federal del Trabajo, hay que conocer los tratados internacionales y hay que conocer la jurisprudencia. Si nos especializamos en estas 4 herramientas jurídicas, creo que podemos tener éxito. Pero eso es una exigencia para el juzgador laboral. Gracias. ¿Considera que el Estado cuenta con la capacidad humana y material para afrontar las obligaciones con las que cuenta en este nuevo procedimiento? A ver, no le entiendo. ¿Que si el Estado cuenta con qué? Capacidad humana y capacidad humana y material Miren, para afrontar las obligaciones. miren, sí, el Estado mexicano no es un Estado débil. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un conflicto, estamos en cambios estructurales que no se denominan así, pero que están cambiando muchas estructuras, ¿verdad? Estamos en todos esos cambios y yo sí tengo fe en México y tengo fe en las mexicanas y en los mexicanos. Y somos capaces y sí tenemos todas esas cuestiones y en el campo de los recursos nunca alcanzan, nunca existe algo que digamos estamos contentos con lo que nos dieron, no, precisamente ese es el asunto que la materia laboral va a exigir, que los presupuestos no se pacten en el Ejecutivo, que se pacten en los poderes judiciales. Entonces, sí tengo confianza, sí creo que vamos a salir adelante, tengo mucha confianza en la gente, porque además hay gente muy estudiosa y muy trabajadora. Y hay simuladores, los simuladores irán cayendo. Bien, ¿se deberá crear un código general de procedimientos laborales, como en el caso del procedimiento penal? No. Lo que fíjese que me está preguntando esto, lo que debe de analizar es la historia del proceso en México. Los civilistas, los penalistas sufren, me lo han dicho, sufrimos porque no tenemos un código civil único, un código penal único para toda la República. Lo que se pudo hacer fue un código de procedimientos penales para toda la República. Pero quiero decirle que aquí, en la Ley Federal del Trabajo, aquí está el procedimiento laboral único. Ahí está.
No es necesario, no es necesario hacer un librito y otro librito. No, la Ley Federal del Trabajo tiene el concepto de código único. Aquí está lo individual, lo colectivo, lo procesal, lo administrativo. Esto es la grandeza de Jesús Castorena, esta es la grandeza de Mario de la Cueva. Ellos hicieron este código único. Entonces, hacer un código de procedimientos laborales, pues sería cosa de solamente de sustraerle los artículos. Pero esto era la reforma que quería proponer Abascal cuando fue secretario del Trabajo. Entonces, una vez le pregunté, señor, ¿y por qué quiere usted hacer un código procesal si todo está aquí? Ah, dice que la ley está muy gorda. Y entonces, pues yo le dije, bueno, ¿y qué trae usted contra las gordas? Y bueno, pues todo el auditorio se rió, ahí en la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Pero no es necesario, esto es un código procesal único, más allá que un código procesal. Es un código procesal y sustantivo único, Ley Federal del Trabajo. Bien, muchas gracias. Otra pregunta, pero esa ya es muy especializada. Dice, ¿en el nuevo procedimiento laboral está permitida la ampliación y modificación de la demanda? ¿Está la qué? ¿Está permitida la ampliación Sí. y modificación de la demanda? Sí, tienen estas posibilidades la parte trabajadora, pero tiene su momento procesal. Tiene su momento procesal. Es más, todavía lo que es la suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador subsiste en el procedimiento ordinario, ¿verdad? Porque cuando recibe la demanda el juzgado, tendrá que prevenir al trabajador si es que encuentra acciones contradictorias, si es que no se han precisado algunas cuestiones. Por ejemplo, ahora se debe de precisar el salario. Esa es una obligación ahora, precisar el salario. Bueno, pero tienen aquí esta posibilidad. Y la única manera que se tiene de ampliar la demanda es hasta la contrarréplica, pero se le tendrá que dar oportunidad a la contraparte para que pueda contestar las ampliaciones, pero tiene amplia facultad el juez para aceptarlas o no aceptarlas. Doctor, por último, dice, con el nuevo proceso laboral, ¿en cuánto tiempo considera usted que estaría terminado un asunto laboral? Por ejemplo, un despido injustificado. Mire usted, en la actualidad ese tiempo es de años. Lo que se pretende es que ese tiempo aquí fuera en 3 meses. Por eso digo que se quedó cortita la reforma y tendrá que venir otra reforma que involucre más los elementos tecnológicos, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, probablemente nos ayuden, ¿verdad?, a tener juicios en línea de carácter laboral y que podamos desahogar los juicios laborales con mayor facilidad. Ya se tiene en materia administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabaja ya en línea, pero así tenemos que llegar todos. Y yo les aseguro, yo les calculo 10 años máximo, y pocos serán los juicios que se lleven como ahora. Y entonces diremos, ¿y cómo litigas? Pues a la antigüita, ¿verdad? No va así como a la antigüita, pues ¿cómo es la antigüita? Yendo a los tribunales. Hoy nos podemos comunicar, podemos tener audiencias mucho más grandes. Fíjense ustedes, a través de estos medios de la información y la comunicación, podemos tener audiencias más grandes que en un auditorio. El colegio que presido, pues nosotros nos sentíamos muy contentos ahí en la Facultad de Derecho. Ya se llenó el Ius Semper y decíamos, pongan unas pantallas en el Auditorio Benito Juárez para la gente que no pudo entrar, que nos vea en pantalla. Bueno, pero no es lo mismo, pero escuchan. Bueno, ahora nos estamos viendo en pantalla, ahora todo es en pantalla. Lo importante es que no se apantallen.
Y doctor, muchas gracias. Perdón, una última pregunta. Nos pregunta una persona, ¿qué pasa, qué pasa con los que laboran bajo contrato de comisión, como los trabajadores de ventas? A ver, son trabajadores, todos los trabajadores que están sobre ventas, hay un capítulo especial en la ley que es agentes de comercio. Y en este capítulo está establecido todos, se puede pactar el salario en base a comisión. Lo que debe de estar garantizado es por lo menos un mínimo, o sea, un salario mínimo. Te voy a poner un ejemplo rápido así. Un trabajador que vende automóviles, pues debe de tener la garantía de un salario mínimo. Ese es el mínimo. Y a cada automóvil que va vendiendo le van dando una comisión de cierta cantidad. Entonces a lo mejor le dan 10,000 pesos por cada automóvil que venda. Ya si vendió 4 automóviles en el mes, pues tiene 40,000 pesos más el mínimo. Pero si vendió 8, ya tendrá 80,000 más el mínimo. Eso está permitido, pero eso ya es de explorado derecho. Eso Mario de la Cueva incorporó precisamente los agentes de comercio. Y ahí están incluidos todos los vendedores de todo, ¿eh? No nada más. Ahí están los agentes de seguros. Todos ellos están y tienen derecho a las protecciones de la Ley Federal del Trabajo, que insisto, es un código único. Ese es el modelo de ley. Eso es lo grandioso de Jesús Castorena y de Mario de la Cueva. Es un código único. Pero ahí está enriquecido precisamente con los trabajos especiales. A partir del artículo 185, ustedes se encuentran los trabajos especiales y ahí están las trabajadoras, las personas trabajadoras del hogar. Ahí está el teletrabajo. Se llama trabajo a domicilio, está mal reglamentado, pero ahí está el trabajo a domicilio, pero están todos el de los deportistas profesionales, actores y músicos. Son aproximadamente 16 o 18 trabajos especiales los que se contemplan en la Ley Federal del Trabajo. Por eso es un código único, por eso es la grandeza de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, doctor. Ha recibido múltiples felicitaciones. La verdad es que si tuviera que nombrar a cada uno de ellos, nos pasaríamos otra hora más. De verdad, ha estado extraordinario, muy clara, muy nítida su explicación y la verdad se manifiesta su vasto conocimiento de tantos años en la materia laboral. La verdad ha sido un gusto y un placer escucharlo nuevamente, doctor. Muchas gracias. Hay muchísimas más preguntas, pero tampoco ya no nos alcanzaría el tiempo para pasarlas todas. Le agradezco mucho su participación, doctor. De verdad, me siento muy honrada por haber estado hoy participando en esta reunión con usted. Yo les agradezco a la magistrada Lidia Barrera su participación, su cálida recepción y despedida que me da, les agradezco mucho, pero les agradezco a todos y cada uno de aquellos que nos siguieron a través de este medio de comunicación. Les agradezco su atención. Ojalá les haya despertado la inquietud de ir a buscar la Ley Federal del Trabajo. La pueden ustedes encontrar en la Cámara de Diputados. Se meten a la Cámara de Diputados, ahí bajan la ley y ya tienen ustedes la ley. No la compren, ahí la tienen, ¿verdad? Para que ustedes la puedan apreciar a través de sus medios electrónicos. Es además hasta ecológico tenerla en estos aparatos electrónicos. Pero a cada uno de ustedes yo les agradezco mucho el favor de su atención, de que me hayan permitido estar con ustedes, y nuevamente al señor magistrado, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muy agradecido por esta gentileza de abrirme un espacio para dialogar con aquellas personas del Poder Judicial de la Ciudad de México que tienen interés en la materia laboral. Ojalá y muchos de ustedes
se conviertan en juzgadores laborales. Ojalá muchos de ustedes puedan acceder a puestos en los juzgados de lo laboral. Y seguramente voy a ser su cliente. Muchas gracias y les mando un saludo con mucho afecto, un abrazo a la distancia. Pásenla muy bien y muy amables.